Hola, muy buenas noches, amados hermanos, qué gusto volver a saludarles esta noche de jueves que estamos pasando y primero Dios que todos estemos bien. Vamos a orar para tomar esta enseñanza que el Señor nos ha dado a través de su bendita palabra y quiero que me acompañen en esta oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora nos ponemos de acuerdo primeramente para exaltar tu nombre, bendecirte, Padre, porque solo tú eres digno de la alabanza, la adoración. Y en esta noche, Señor, nosotros queremos rogarte que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes a la verdad y a la justicia a la que hemos sido llamados por tu Hijo Jesucristo. Y Padre, que nos des la iluminación que necesitamos para comprender la revelación de tu palabra. Que todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tuyo es el tiempo, que tú eres el dador y el hacedor de todo cuanto tenemos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a seguir con nuestros estudios que hemos tenido habitualmente ya los días jueves. Y para esto estamos viendo la condición de la guerra espiritual a la que hemos realmente sido llamados, aunque no queramos. Entonces tenemos que tener bien clara esa condición, bien clara esa convicción de que independientemente de que hayamos nosotros querido entrar a la guerra espiritual o no, estamos inmersos en ella, estamos inmiscuidos porque aquí, como hemos venido estudiando, los dos bandos que se han generado, las fuerzas del bien junto con Dios, en contra de las fuerzas del mal junto con Satanás, que siempre están peleando específicamente por las almas. Y en ese sentido vamos a tomar la palabra de Dios para entrar en materia en esta noche. Y la palabra de Dios nos lleva a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, de los versículos 8 al 9, y dice la palabra de Dios, dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hoy tendremos una visión general de las estrategias de nuestro enemigo, Satanás. Y próximamente veremos un panorama del plan de batalla que Dios ha propuesto y Dios tiene ya en mente. Ya posteriormente, futuramente vamos a estar viendo y obtendremos la contraestrategia específica para vencer todos los planes malignos del enemigo. Por lo tanto, hermanos, primero debemos y necesitamos entender la estrategia general del enemigo en relación con Dios. Y vamos a poner bien claro esto. En relación también con las naciones, en relación con los no creyentes y en relación con nosotros como creyentes de la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, miren, déjenme explicarles. El pecado original de Satanás fue el que él quería ser como Dios. Recuerden que es el primer pecado que se comete universalmente a través de la condición de la soberbia. Esa egolatría que de alguna manera desarrolló Satanás lo llevó a querer ser como Dios y a querer usurpar propiamente el trono de Dios. Y sabemos que Dios nunca va a compartir con nada ni con nadie su trono, ni su gloria, ni nada por el estilo. Entonces, como él quería ser como Dios, pues simplemente él tenía la idea de que su poder presente y actividades están dirigidas primordialmente en contra de Dios, en contra de su creación. Todas sus otras actividades de Satanás y su misma naturaleza son vistas como ramificaciones de su rebeldía y de su rebelde ambición original. Y vamos a ver el ejemplo muy claro. ¿Qué fue lo que sucedió en el ataque de Satanás sobre los primeros hombres, sobre Adán y Eva? Fue realmente un ataque al carácter y el control de Dios. Eso nos lo enseña el capítulo 3 del libro de Génesis, desde el versículo 1 hasta el 5. Vemos cómo Satanás, a través de la serpiente tipificado, lleva una situación en donde a Eva le tergiversa de alguna manera la palabra de Dios y le hace caer en la trampa. De esta manera, Satanás también induce a Caín a asesinar a Abel en oposición a Dios. Eso lo podemos ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 10 al 12. Vemos cómo Satanás induce a Caín, ¿verdad?, a través de la rebeldía, a través de el no estar de acuerdo, cómo Dios ve la ofrenda de Abel,
a asesinarlo. Y es el primer crimen directamente que se comete aquí en la tierra, ¿no? Entonces podemos ver que cada ataque de Satanás registrado en la bendita palabra de Dios es un ataque específicamente contra Dios, contra sus actividades y su naturaleza. Satanás está en oposición directa a Dios en cada actividad y la característica de la naturaleza divina de Dios. Eso es lo que realmente viene a ser el enemigo en esta gran guerra espiritual que estamos viviendo. Tenemos el ejemplo de que Dios es amor, mientras Satanás es odioso y promueve el odio. Esa es una realidad. Satanás ha venido a ser el antagonista propiamente de Dios. Lo que Dios hace de una manera correctamente, Satanás siempre va a tratar de hacerlo, pero en un sentido opuesto. Dios es vida y crea vida, mientras que Satanás promueve la muerte y la destrucción. Entonces, Satanás no solamente se opone a Dios y a su naturaleza, sino que también se opone al programa de Dios. Lo que Dios creó desde el inicio, ese plan perfecto, está completamente en oposición contra los planes diabólicos de Satanás. Satanás mismo niega la existencia de Dios. Él promueve las mentiras y está detrás de las falsas religiones, detrás de lo oculto y atrás de los cultos con sus falsas doctrinas y prácticas. Por lo tanto, debemos comprender que el sistema religioso de Satanás resulta en falsos maestros, como nos dice la palabra de Dios, en falsos profetas y es más, hasta en falsos cristos. Satanás alcanzará el clímax de su rebelión contra Dios y sus planes durante el tiempo de la batalla final. Recordemos que va a venir una batalla, la gran batalla final, que en la palabra de Dios se nos anuncia como el Armagedón. Satanás y sus huestes al final de toda esta situación, esas huestes de poderes demoníacos serán puestos bajo el control del único y verdadero Dios viviente. Todo ya está en una condición que para Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Satanás es llamado el Dios de este mundo, si mal no lo recordamos, lo cual incluye los hombres que no son creyentes y los ángeles demoníacos. Eso ya lo estuvimos estudiando en anteriores ocasiones. Él ofreció a Jesús las naciones durante la tentación de Cristo. No sé si se recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo, después de un ayuno prolongado de 40 días, dice la palabra de Dios que Él fue tentado por Satanás, por el enemigo. Y en esa condición, Satanás le dice que le ofrece todas las naciones si solamente se postra a adorarle. Nuestro Señor simplemente no disputó la legitimidad del ofrecimiento. Nosotros debemos de recordar que Satanás es el príncipe de este mundo, por lo tanto él tenía derecho a ofrecerle las naciones al mismo Jesucristo. Y Jesús no disputó esa legitimidad, simplemente resistió al rebelarse a querer rebelarse contra Dios, ¿verdad? En una situación en donde no se somete al modo de Satanás de obtener el gobierno. A final de cuentas, Jesucristo sabe perfectamente bien que tarde que temprano va a tener el gobierno de absolutamente todo nuevamente. Satanás usa sus demonios para influenciar y engañar a las naciones, guiando a los líderes y al pueblo lejos de Dios. Es lo que desgraciadamente hace en nuestras vidas. Él trata de influenciarnos constantemente para alejarnos lo más que pueda de Dios. ¿Por qué? Porque alejados de Dios nada podemos hacer, hermanos, y no nos vamos a poder defender. Recuerden que cuando un animal de presa va a atacar a una manada, lo que busca es apartar alguna de las posibles víctimas. De esa manera, al apartarlos de la manada, se ven desprovistas, desprotegidas, y es ahí donde el animal de presa tiene su éxito. Asimismo hace Satanás con nosotros. Él nos engaña de tal manera que procura alejarnos lo más que pueda de Dios. Esta es la razón por la cual hay crueles dictadores y sistemas políticos que en nada tienen que ver con la santidad de Dios, y en muchas naciones se dan terribles acontecimientos por decisiones completamente equivocadas de sus líderes, de esos sistemas políticos dictatoriales que llevan al pueblo a tener un grave problema que Dios nunca hubiera querido para ese pueblo.
Esto también nos explica las guerras y divisiones entre las naciones. Satanás es el que influencia a los líderes para que de alguna manera ellos entren en conflicto y constantemente haya guerras. Satanás especialmente influencia a líderes en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra del pueblo escogido de Dios, o sea, en contra de Israel. También opera mediante gobiernos para evitar la difusión del evangelio. Yo me recuerdo perfectamente bien cuando estuve en Cuba cómo Fidel Castro, ¿verdad?, fue influenciado directamente por Satanás para evitar que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, tuviéramos reuniones primero con más de 60 personas. Después se dio cuenta de que aún con 60 personas nosotros seguíamos operando y la gloria de Dios se estaba manifestando. Entonces ordenó que no podía congregarse más de 10 personas en un solo lugar para la adoración al Dios verdadero. Esto llevó a que la iglesia de Jesucristo fuese regresada a la idea original, a la iglesia primitiva de casa en casa. Es lo que precisamente estamos viviendo ahora con la situación del coronavirus. De alguna manera no podemos reunirnos pues presencialmente en la congregación, pero lo que estamos haciendo es tener cultos en casa. Y la gloria de Dios se está manifestando en cada una de las familias que de alguna manera están atendiendo este tipo de actividades. Por lo tanto, el enemigo siempre va a querer hacer destrozos en la vida de los creyentes, de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Quiero decirles que durante el periodo de la tribulación, Satanás dirigirá los asuntos de un grupo de 10 naciones mediante el anticristo. Después de la segunda venida de Cristo, quiero decirles que Satanás será atado por 1000 años. Recuerden que viene lo del milenio. Apocalipsis 20:3 dice, para que no engañe más a las naciones. Se va a tener una condicionante ahí, de ser atado por 1000 años, y en ese tiempo, en ese periodo, pues simple y sencillamente no va a poder seguir engañando a las naciones. Recordemos que la palabra de Dios es muy específica cuando habla acerca de las naciones. Se refiere a personas como tú y como yo. Entonces, pero va a haber la liberación posterior de Satanás nuevamente. Después de su liberación, él engañará a las naciones una última vez para reunirlas contra Jerusalén y contra Dios. Eso lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 de los versículos 7 al 10. Pero en el final, cada reino de la tierra y el reino mismo de Satanás se volverán los reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es inevitable, eso es indudable. Recordemos que la palabra de Dios es fiel y se va a cumplir a cabalidad. Dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, de ahí tenemos nosotros la seguridad y confianza de lo que ahora por fe podemos declarar en relación al señorío de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo tiene una muy poderosa estrategia operando contra los no creyentes. Y quiero recalcar esto, los no creyentes, ¿ok? Él ciega sus mentes al evangelio y arrebata las verdades del evangelio cuando lo escuchan, de tal manera que ninguna respuesta ocurra. O sea, que él actúa, influencia a las personas que de alguna manera no conocen el evangelio de Jesucristo para no querer conocerlo, para que lo poco o mucho que se les pueda decir simplemente lo rechacen. Como consecuencia de esto, el evangelio suena tonto e irrelevante a aquellos que están perdidos en el pecado. Recordemos que el pecado es esa capa que desgraciadamente impide que salga a la luz lo que Dios puso en la vida de cada uno de nosotros. Satanás tiene también una condición de que atrapa a los no creyentes en falsas religiones. ¿Qué es lo que sucede con las falsas religiones que se han levantado durante todos los tiempos? Que desgraciadamente al atender a falsas religiones, pues no se atiende al Dios verdadero. Entonces se atiende a la idolatría, se atiende al ocultismo, a las prácticas sectarias, y eso simplemente al ser humano de la verdad de Dios. Entonces los lleva a estas personas a caminar conforme al curso de este mundo, o sea, a la tendencia de este mundo, el cual es la filosofía humana, la filosofía del siglo. Tal filosofía puede variar de generación en generación. Nosotros nos damos cuenta cómo
la filosofía humana ha cambiado en relación a los líderes que se han levantado. Entonces también es de cultura en cultura en que se ve influenciada y va cambiando de alguna o de otra manera la condición de la filosofía humana. No así la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido tan fiel y tan exacta y tan perfecta que hasta el día de hoy sigue operando y sigue teniendo la misma validez que tuvo en los primeros días, en aquel primer año cuando la Iglesia de Jesucristo se establece, y desde ahí en adelante la palabra de Dios sigue funcionando tal cual. Entonces, esto que vemos en la filosofía humana es siempre antropocéntrica, o sea, está centrada en el hombre. El hombre es el centro de su condición. Su ego está propiamente entronándose en el corazón del hombre, y de esa manera por eso es egoísta, vanaglorioso, soberbio y completamente alejado de Dios. Recordemos que nosotros como hijos de Dios somos llamados a la humildad, al reconocimiento de Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esta condición antropocéntrica promueve a la criatura, ¿verdad?, a generar un lugar equivocado. Se centra y se posiciona en el trono de Dios, y nosotros como hijos de Dios hemos permitido que ese ego, ese yo, se desplace de alguna manera para efecto de permitir el teocentrismo o cristocentrismo, en donde Cristo es el que viene a ser el eje de nuestras vidas. Y de esa manera nosotros empezamos a caminar completamente diferente. Somos nuevas criaturas y empezamos a tener una diferencia muy clara de cómo nos comportábamos antes de conocer a Cristo y cómo es que ahora en Cristo Jesús nos podemos comportar como la nueva criatura que somos, para la gloria y honra de nuestro Señor. Satanás está constantemente sembrando las semillas de la rebelión, o sea, siembra la semilla del pecado. Esa semilla se siembra en los corazones y las mentes de los no creyentes. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es batallar contra Satanás por las almas de los no creyentes. Entonces, en ese sentido, es que el no creyente, pues al ser sembrado con la semilla equivocada, pues desgraciadamente cuando viene el fruto, tristemente nos damos cuenta que evade cualquier situación con una relación correcta con el Espíritu Santo de Dios y obviamente con Dios mismo. El Espíritu Santo obra para redarguir a los hombres y mujeres de su pecaminosa rebelión contra Dios. Recuerden que la palabra redarguir simplemente es el amonestar, el que cuando somos enseñados que no debemos hacer algo, el Espíritu Santo se encarga de recordarnos en el momento indicado que ya no debemos hacer lo que ya fuimos enseñados a no ser. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, ciertamente no significa que la batalla ha terminado. Lo vimos la enseñanza pasada, en donde nos damos cuenta de que hay bastiones o cuadrillas de insurrectos que siguen operando cuando una batalla ya fue ganada por un país. La guerra de guerrillas, ¿verdad?, nos explica perfectamente bien que la gente sigue todavía en esa lucha pretendiendo que no han sido vencidos. Y la verdad es que seguimos en esa condición. Nosotros hemos ganado una confrontación mayor cuando somos salvos, cuando venimos a los pies de Cristo, pero en realidad la intensa batalla solamente ha comenzado. Y digo intensa batalla porque recuerden que cuando abiertamente nos declaramos como enemigos de Satanás, pues él toma represalias ya más directas contra nosotros. Cuando tú y yo estábamos ayudándole al enemigo, acarreando gente para su destrucción, entendiendo que a mal de muchos, remedio de tontos, ¿verdad?, pues muchos de nosotros preferíamos que nos siguieran en nuestra forma pecaminosa de ser antes de llevar a los pies de Cristo a alguna persona. Entonces, ahora que nosotros nos hemos convertido en enemigos de Satanás, al estar promoviendo las buenas nuevas, al estar predicando el Evangelio de Jesucristo, pues obviamente ahora le estamos arrancando almas al enemigo, y eso es lo que a él le purga, y por eso ahora es que nosotros estamos realmente comenzando la gran batalla. Hemos de aprender muchas estrategias específicas de Satanás en medida que continuamos estudiando todo esto que estamos viendo.
y nos armamos de las armas espirituales que Dios ha provisto para sus hijos, para sus soldados, porque Él es Jehová de los ejércitos y nosotros venimos a ser sus súbditos, ¿verdad? Entonces también aprenderemos a movilizarnos para entrar en el territorio enemigo y arrebatarle las almas para Cristo. Esa es una bendición que tú y yo ahora tenemos, que podemos realmente constituirnos en embajadores reales del reino de los cielos. Pero déjenme decirles que también todos estos ataques pueden ser resumidos en 4 áreas principales en la vida de un creyente. Fíjense bien, Satanás ataca en un área específica en la vida de nosotros como creyentes. Nos ataca en el área de la palabra de Dios. Satanás normalmente trata de llevarnos a cuestionar la palabra de Dios y va a añadir, quitar o hasta distorsionar, tergiversar las escrituras. ¿Cuántos de nosotros que ya estamos creyendo propiamente en Jesucristo, que lo hemos declarado como Señor y Salvador, muchas ocasiones, ¿verdad?, todavía viene a nuestra mente esos ataques, esos dardos de fuego que el enemigo lanza y como que nos hace dudar de la palabra? Es por eso que al inicio de todo lo que hemos estudiado en la escuela dominical acerca de las doctrinas de la palabra de la Biblia, empezamos a estudiar acerca de la contradicción, de las situaciones en donde Dios tiene reservadas cosas como misterios y de situaciones de paradoja. Si se recuerdan perfectamente bien, todo eso ya lo hemos estudiado. Entonces, el enemigo es diestro para atacar a la palabra de Dios a través de ese tipo de manifestaciones. ¿De qué manera? Voy a poner un ejemplo. Cuando de repente, ¿verdad?, estamos leyendo la Biblia y en un versículo leemos, por ejemplo, que Judas se ahorcó, y eso en los evangelios, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios nos refiere que Judas se reventó. Entonces ahí tenemos como algo contradictorio, o en su defecto algo que no queda muy claro, pero nosotros tenemos que ir a profundidad, y ya pudimos comprender que el escritor del libro de los Hechos, ¿verdad?, pudo estar narrando lo que vio en el momento en que él lo vio, y los escritores de los evangelios, del evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, narraron lo que ellos propiamente vieron. A la verdad, la palabra de Dios no nos dice si después de que Judas se ahorcó, se rompió la rama, se despeñó y después fue que lo vieron reventado. Eso no nos dice la palabra de Dios, pero sí podemos ver que son una situación en donde la misma palabra de Dios nos enseña que pudo existir esos dos acontecimientos. Y así es que Satanás utiliza la misma palabra para distorsionar, para hacernos de alguna manera cuestionar la palabra. Nosotros tenemos que estar muy firmes, hermanos. Recordemos que estas cosas estuvieron presentes en la misma tentación de Eva. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Con que dice Dios, ¿verdad? Y ese con que dice es como poner en tela de duda, en tela de juicio, lo que la palabra de Dios, lo que Dios declaró propiamente. Este es lo peor que tú y yo como creyentes, como estudiantes de la palabra de Dios, podemos vivir, porque al tratar de entender la palabra de Dios, Satanás va a tratar de engañarnos con ese tipo de ataques. Tenemos que estar muy claros, hermanos. Otro punto es que también ataca un área muy particular, el área de adoración, tu adoración a Dios. La rebelión original de Satanás incluía su deseo de ser adorado. Ese realmente fue el punto central de la situación del por qué Satanás fue sacado del cielo, fue lanzado de allí, porque él quería la adoración. Y vuelvo a repetirles nuevamente, Dios no va a compartir su gloria, su adoración con nada ni con nadie. Entonces, esto es lo que realmente hace especial la condición de hacer uno de sus blancos favoritos de Satanás, la adoración de nosotros como creyentes, a Dios verdadero, al Dios vivo. Él tratará de impedir que adores, o te va a querer guiar a una falsa o a una carnal adoración. ¿A qué me refiero con una carnal adoración?
Ustedes saben que cuando nosotros estamos en el culto y nos reunimos y adoramos a Dios y aplaudimos, levantamos nuestra voz, de alguna manera hay manifestaciones espirituales muy específicas cuando se danza, cuando se adora a Dios, cuando se canta, ¿verdad? Pero muchas ocasiones cuando no estamos bien cimentados en la palabra, hermanos, tristemente nos dejamos llevar a nuestra carnalidad. Y muchas veces por eso vemos videos de personas que se supone que están adorando a Dios, pero nada tiene que ver con la adoración verdadera o espiritual que se le debe. Hay gente que hasta parece que está poseída, que tiene manifestaciones críticas, que nada tiene que ver con una adoración verdadera. Y es tan delgadito el hilo que separa una adoración genuina en el espíritu de una adoración en la carne, que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso tenemos que tener bien claro este concepto para que el ataque de Satanás en ese sentido no tenga nada que ver en nuestra vida, hermanos. Entonces, otra de las áreas de ataque del enemigo es tu caminar con Dios. Satanás ataca tu caminar personal con Dios. ¿De qué manera? Él te acusa, él calumnia, él te tienta para comprometerte con las obras de la carne, o sea, te lleva a recordar tu antigua naturaleza de ser. Esto, obviamente, pues te separa de alguna manera de tu caminar personal con Dios, porque recordemos que Dios pues nos ama verdaderamente, pero Él no se lleva con el pecado. Cuando nosotros regresamos a nuestra actitud pecaminosa, pues simplemente el Señor no es que se vaya de tu vida, pero sí lo restringimos, lo contristamos. En ese punto tenemos que ser muy claros para efecto de que no nos dejemos engañar. Muchas veces el enemigo te va a llevar a estar tan ocupado de las cosas del mundo, ¿verdad?, que te olvidas completamente de recordar que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es estar buscando afanosamente lo que Dios va a proveer de una manera en la que solamente Él sabe. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos pasando por la verdad de la situación del coronavirus en estos tiempos? Y hasta el día de hoy podemos declarar Ebenecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro caminar con Dios nos lleva a entender que Él es el que provee. Él es el que va a traer la provisión a nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar confiados en eso. Entonces, también te lleva a que tú, en un engaño, confíes en tu propia y humana sabiduría y fuerza. ¿Cuántas veces tú te has dado de topes queriendo con tus propias fuerzas salir de un problema, de una situación en donde solamente Dios te va a poder sacar? Yo me recuerdo en lo personal cuando quise salir de mi problemática, de esa sexualidad equivocada que yo tenía, de mi pecado en el que yo me arrastraba. Quería salir con mis propias fuerzas y nunca me alcanzó mi fuerza. Es como un adicto al alcohol, a las drogas. Con sus fuerzas quieren salir de esa condición. ¿Y qué pasa? Se frustra uno, porque llega el momento en que realmente no podemos. Y cuando nos alojamos a los brazos de Dios, cuando nos arrojamos a los brazos de Cristo, pues simple y sencillamente es Él, con su poder, el que nos saca a flote de todo esto. El enemigo quiere quiere distorsionarnos todo esto, para efecto de que pues nos distancie de Dios. Entonces, Satanás puede ganar territorio en tu caminar personal con Dios y serás más fácilmente derrotado en tu propia área, en la próxima área que es tu trabajo para Dios. Si tú te pierdes de caminar correctamente con Dios, a Satanás se le va a ser bien fácil derrotarte también en el área de tu trabajo para Dios. Satanás también ataca esa área. Él tratará de disuadirte de hacer la voluntad de Dios, o sea, de querer no hacer la voluntad de Dios, mediante la persecución, el desastre, el desánimo. Ahorita mucha gente, tristemente, cuando no está correctamente enfocada en Cristo, se está desanimando y piensa que como hijos de Dios nosotros no tendríamos por qué estar pasando por esto. Satanás quiere hacerte sentir eso para efecto de sacarte de la concentración y que tú no le sirvas a Dios. Cuando tú te alejas en tu caminar de Dios, de Cristo,
desgraciadamente olvidas tus ministerios o tu ministerio, desgraciadamente te lleva a una condición en donde tú no haces la voluntad de Dios, haces tu voluntad. Entonces, esto se ve porque pues cuando no caminas personalmente con Dios estás alejado de la oración, hay falta de oración, y por estar ocupado con las cosas del mundo, pues simple y sencillamente te olvidas del reino de Dios. Entonces Satanás también trata de afectar tu trabajo para Dios y se infiltra en la iglesia de Jesucristo con falsos maestros, con falsos discípulos. Acuérdense que hay muchas ovejas vestidas más bien muchos lobos vestidos con piel de oveja. Entonces eso es lo que trata de infiltrar en la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia de Jesucristo ha sido infiltrada y de alguna o de otra manera el enemigo, por chismes, calumnias, por situaciones que no, divide a la iglesia? Y eso, bueno, pues desgraciadamente el enemigo es el que se encarga de esto. Fíjense bien, mientras Dios siembra buena semilla a través de tu ministerio, el enemigo siembra cizaña, que son los hijos del maligno. Él promueve la división dentro del cuerpo de Cristo, tratando de afectar el obrar de Dios y sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros ministerios. Entonces, la pregunta esencial, y con esto termino, ¿qué podemos hacer? ¿Qué realmente podemos hacer ante toda esta condición? Las estrategias de Satanás ciertamente son variadas y poderosas en la medida que obra contra Dios, contra las naciones, contra los no creyentes y hasta con nosotros los creyentes. Y habiendo pasado las 4 últimas lecciones, estas últimas prédicas que hemos tenido, ¿verdad? Hemos estado estudiando al enemigo, a las fuerzas espirituales del mal, al territorio que ocupa el enemigo y a las estrategias que él está utilizando en contra de nosotros. Entonces podemos estar más ahora como sobrecogidos, como más arropados a estas alturas. Tú y yo ya tenemos que saber qué es lo que debemos hacer. Ya conocemos cómo se va a comportar el enemigo, ya conocemos cuáles son sus artimañas, ya conocemos cuáles son sus ataques, ya conocemos sus estrategias. Por lo tanto, ahora tú y yo tenemos ya un armamento que Dios nos está proveyendo para poder ahora nosotros defendernos y hasta atacar. Entonces, Dios tiene un plan de batalla mucho más grande y poderoso que cualquier proyecto del enemigo. Y la gloria sea para nuestro Señor, porque tú y yo fuimos llamados al lado correcto, al bando de los buenos, al bando de los técnicos. Entonces, ahora estamos viendo lo que es el plan que vamos a aplicar, y posteriormente tendremos que armarnos propiamente con la armadura espiritual que Dios nos provee a través de su palabra, y tenemos que entrar en acción, movilizarnos en la batalla. Porque que recordemos que un blanco fijo es un blanco destruido fácilmente. Estamos llamados a salir victoriosos, porque Cristo nos ha dado ya la victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo debemos levantarnos con poder y autoridad para eso. Y por lo cual pues, les voy a pedir que oremos a Dios para que Él sea el que nos revista de esa armadura especial que ha provisto para nuestras vidas, que nos permita comprender todo esto y que de esa manera nosotros demos la buena batalla, que salgamos airosos. Dios nos ha dado la victoria, pero en cada una de las contiendas que tenemos en contra del enemigo, tenemos que salir victoriosos porque Él nos ha dado esa condición. Así es que oremos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque día a día tú nos estás mostrando la bendición que tenemos de ser verdaderamente tus hijos. Porque ahora tú nos estás revistiendo, Señor, con poder y autoridad. Porque a través de tu bendita palabra, Señor, tú nos sigues mostrando quién verdaderamente es nuestro enemigo, en qué áreas opera, en dónde es donde quiere obtener la distracción de nuestras mentes, de nuestras vidas, para alejarnos de ti, Señor. Y como tu palabra misma lo dice, alejados de ti nada podemos hacer. Hoy más que nunca, Señor, queremos adherirnos a la vid verdadera. Queremos estar más unidos a ti, Señor. Dependemos completamente de ti, Señor. Te necesitamos en todo momento en nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a no darle ninguna tregua al enemigo, a no darle ningún espacio en donde él pueda infiltrarse y pueda lesionar nuestra relación contigo. Hoy más que nunca, Señor, queremos comprometernos contigo de leer tu bendita palabra, escudriñarla,
de poder, Señor, nosotros hacer un análisis de ella para seguir aprendiendo cada vez más de lo que tú, bendito seas, nos has querido enseñar a través de esta revelación. Gracias porque no nos dejas solos, Señor, porque has enviado al Paracletos de nuestra vida, porque has enviado al Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, para que sea nuestra muleta, para que nos guíe a la verdad y a la justicia. Y en ese sentido, Padre, nosotros queremos agradecerte, queremos brindarte, Señor, este tiempo para reflexión y que seas tú el que nos siga enseñando. Todo esto, Señor, lo oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, les agradezco mucho el favor de su atención y seguiremos los próximos jueves hasta que el Señor nos lo permita, ¿verdad?, en esta condición, y posteriormente pues ustedes están viendo la bendición que tenemos a través de estas enseñanzas. Para aquellos que no han podido asistir los jueves, se animen a que realmente puedan seguir con este tipo de enseñanzas, porque a final de cuentas es para edificación del cuerpo de Cristo. Como centro de formación cristiana, nosotros queremos asegurarnos de que todos vayamos creciendo al unísono, que nadie se quede atrás, que nadie se quede desbalagado ni perdido, porque tristemente esas son a las personas que el enemigo siempre va a querer atacar y desgraciadamente son las presas más fáciles. Yo les animo a que busquen el tiempo, a que oren a Dios, que el Señor les pueda regalar este tiempo. Él se los ha dado, solamente tomémoslo, arrebatémoslo. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Hoy declaro que tú eres uno de esos valientes que arrebata el reino de los cielos para vivirlo aquí en la tierra, a través de tu organización, de tu tiempo, de tu deseo y de tus pensamientos encaminados a Cristo. Que Dios te bendiga, te guarde grandemente y por favor, este es el tiempo de quedarnos en casa. Ahora más que nunca tenemos que quedarnos en casa. La curva de ascendencia de las infecciones, de funciones y todo esto está creciendo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, son los días más peligrosos y yo les animo a que nos quedemos en casa para glorificar el nombre de Dios a través de la obediencia. Les amo en el Señor, que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos la próxima.